Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Abad. Hoy quiero explicar algunos acontecimientos importantes que sucedieron en México a lo largo de los años, así como recalcar quién estuvo al frente del país durante los mismos. Debido a que nuestra lista de presidentes es amplia y la historia extensa, hoy solo hablaré de dos acontecimientos importantes que desde mi perspectiva considero que han marcado el país. En la historia de México han pasado muchos personajes por la silla presidencial. Hemos tenido presidentes de todo tipo: autoritarios, ingenuos, hábiles, manipuladores, cretinos y mediocres, sobre todo mediocres. Y en esta lista amplia destacan algunos, ya sea por su pato de palo, ¡Ay, mi pobre piernita no tenía la culpa de nada! o incluso por su mandato de 45 minutos. Yo soy Lascurain y me gusta ser breve y conciso en todo. Comencemos entonces con la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Tras la llegada de Porfirio Díaz al poder y su permanencia en la presidencia por más de 30 años, se desató el levantamiento social que se oponía a su dictadura y que dio luz a la revolución. Con la promulgación del Plan de San Luis, despertó el movimiento armado que buscaba derrocar su mandato y que explotó el 20 de noviembre de 1910. Ante el estallido social y la inminente derrota, en mayo de 1911 el presidente Díaz presentó su renuncia y su exilio en Francia. En octubre de 1911 se realizaron elecciones y resultó vencedor Francisco I. Madero. Fue traicionado mediante un golpe de Estado orquestado por el general Victoriano Huerta y asesinado junto al vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913. Venustiano Carranza desconoció la presidencia del llamado usurpador y lo derrocó con el Ejército Constitucionalista, un movimiento armado de la Revolución. Al convertirse en titular del Poder Ejecutivo, convocó a la creación del Congreso Constituyente de Querétaro para reforzar la Constitución de 1857, la cual había sido modificada en múltiples ocasiones por el gobierno de Díaz, para adaptarla a su proyecto de nación. Entre estas modificaciones se encuentra la reelección y la aplicación del periodo presidencial. Así fue acuñada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual está vigente y se conforma por 136 artículos. En ella se recogieron demandas de los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución. Además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales, se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instaura la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita. La Constitución de 1917 es el documento más importante de la historia contemporánea de México. Nos otorga algo muy importante: derechos y libertades. Es el reflejo de los cambios que ha tenido México y las evoluciones que constantemente sigue teniendo. Esta se adapta a nuestros días para que podamos seguir viviendo en sociedad. La crisis del 94, el efecto tequila, el error de diciembre. Todos esos nombres se usan para nombrar a la mayor crisis económica que ha enfrentado México en su historia moderna y que terminó afectando familias, empresas y hasta otros países. Hablamos de aquello que definió el futuro económico del país. Todo comenzó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Su administración había tenido buenos resultados. Se tenía un crecimiento económico estable. Se había logrado controlar la hiperinflación de años anteriores. Entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Se aceptó a México en la OCDE, pero en 1994, al ser un año electoral, el gobierno de Salinas aumentó el gasto público desmesuradamente, llegando así a un nivel histórico del déficit público que presentó el 7% del Producto Interno Bruto. En 1994, México enfrentó varios eventos que pusieron en riesgo la estabilidad política del país. El primero de ellos fue el levantamiento de armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien le declaró la guerra al gobierno mexicano el 1 de enero del 94. Después, el 23 de marzo de este mismo año sucedió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, para las elecciones de este mismo año. Estos eventos causaron un temor con los inversionistas y, ante todo el miedo a perder su dinero, decidieron vender sus bonos, pero esto no era en pesos, era en dólares. Esta crisis contrajo la actividad económica de México más de un 6% en 1995 y tuvo consecuencias bastante graves para la población mexicana, pues muchas empresas recortaron su personal o de plano quebraron y muchas empresas perdieron su patrimonio. Debido a la globalización entre otros países de América Latina, se vieron también afectados por esta crisis, especialmente Argentina. Esto es lo que se le conoce como el efecto tequila. A pesar de todo, la situación se vio un poco mejorada gracias al Tratado de Libre Comercio, que impulsaba las exportaciones, el rescate de los bancos por medio del Fobaproa y a múltiples fondos de rescate que México recibió de otros países e instituciones. La sombra del Fobaproa aún persigue a nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ya que él ahora debe sanear a unas empresas mexicanas que entraron en crisis desde el siglo pasado. A pesar de que hemos tenido algunos presidentes con buenos aciertos, también hemos tenido algunos que son completamente incompetentes, que hasta el día de hoy nos siguen afectando sus decisiones.